Buenas noches, querida familia de Cuentahistorias. Mi nombre es Giselle y les quiero contar una perturbadora experiencia que le pasó a mi papá hace más de 20 años. Mi papá se llama Javier, a quien le mando un saludo porque sé que seguramente va a escuchar esta historia mientras está trabajando. Bueno, mi papá es taxista y durante casi toda su vida ha trabajado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, de donde somos originarios, por cierto, siendo que esto le pasó por ahí del año 2005 o 2006 más o menos. Es sabido que entre los taxistas muchos tienen ya pasajeros fijos, es decir, clientes que los contratan para viajes rutinarios, ya sea diarios o semanales. Bueno, por ese tiempo mi papá tenía uno de estos clientes fijos. Por casi 4 meses mi papá tuvo un viaje fijo todos los días lunes por las noches. Aquel trabajo se trataba de recoger a una señora en la estación de autobuses y llevarla hasta su pequeño pueblo llamado Nuevo Jerusalén, un lugar que quedaba entre curvas y cerros a unos 50 minutos de San Cristóbal. Ese era un viaje largo, pero mi papá decía que la señora siempre pagaba puntual. No hablaba mucho y parecía ser muy buena persona. Sin embargo, nunca le contó realmente nada de su vida. A pesar de llevar 4 meses haciendo el mismo trabajo, ella era muy discreta, pues solamente subía, daba las buenas noches a mi papá y se quedaba mirando por la ventana. Sin embargo, la noche de aquel incidente todo empezó muy tranquilo, muy igual se podría decir. La señora llegó puntual a la salida de la estación con su rebozo oscuro, una bolsa grande de manta y una mirada seria que siempre llevaba. Luego subió al taxi y ambos arrancaron rumbo al pueblo. Mi papá recuerda que había neblina baja, de esa que se enreda entre las llantas y hace que todo se vea un poquito más borroso. El camino era tan solitario que pasaba minutos enteros sin ver siquiera las luces de alguna casa. Apenas llevaban 20 minutos ya fuera de la ciudad, cuando mi papá notó algo por el retrovisor. Primero creyó que era un reflejo, un destello, pero al acomodarlo bien vio claramente 3 luces flotando en el aire, tal cual fueran luciérnagas gigantes, dice. Estas estaban estáticas, casi perfectas, alineadas detrás del taxi. Mi papá pensó que serían motocicletas, carros o incluso lámparas de algún rancho, pero no tenían forma de foco, ya que estas cosas eran círculos de luz amarillenta medio raras, con mate y sin brillo. Era raro porque dice que parecían brillar, pero sin iluminar nada a su alrededor, pues no proyectaban sombras, no alumbraban el camino, simplemente estaban ahí, titilando siguiéndolos. Mi papá se aclaró la garganta y preguntó a la señora si también las estaba viendo. La mujer volteó hacia atrás apenas un segundo y al hacerlo, mi papá pudo ver que se puso pálida, casi verdosa. Sí, también las veo. Dijo bajito pero sin mirar otra vez. Mi papá aseguró que en ese momento supo que algo andaba mal, porque era la primera vez que la señora mostraba un poco de miedo. Aquellas luces seguían acercándose, primero unos 30 metros, luego 20, luego 15. Mi papá empezó a ponerse nervioso porque aquellas cosas no se movían como vehículos normales. No rebotaban, no temblaban, no cambiaban de intensidad. Solo se iban aproximando suavecito, como flotando, como si el viento las empujara levemente. Cuando estuvieron tan cerca, casi pegando con la cajuela, mi papá quiso acelerar, pero la carretera era muy angosta y tenía miedo de volcarse. Además, esas luces parecían rodearlos, como si quisieran encerrarlos también. Pero fue entonces cuando la señora dijo algo a mi papá que le heló la sangre. No se asuste, señor. Esas luces no vienen por usted. Vienen por mí. Ellas son mis hermanas. Mi papá frenó el pensamiento de golpe. ¿Qué? ¿Cómo que sus hermanas? ¿Cómo que las vienen siguiendo a mitad del cerro? Preguntó él. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la señora continuó diciendo. Señor, yo soy una bruja. Y ellas también. Pero ellas no me quieren nada. Así que vienen a molestarme. Vienen a matarme. Mi papá juró que en ese momento quiso detener el taxi y bajarse ahí mismo, pero las luces estaban tan cerca que lo único que podía hacer
era rezar mentalmente para mantener el volante firme. La señora, en lugar de asustarse más, se enderezó en el asiento y buscó algo dentro de su bolsa. Sacó un puño de sal tan fina que parecía azúcar. Luego, frente a mi papá, escupió 3 veces sobre la sal y comenzó a pronunciar una oración que no era español ni sonsil, ni ninguna lengua que le hubiera escuchado antes. Era algo áspero, como si hablara con la garganta en vez de la boca. Cuando terminó aquella oración, abrió la ventana del taxi y arrojó la sal escupida hacia las 3 luces. Lo perturbador de todo esto, comunidad, es que en cuanto la sal tocó el aire, se escuchó un chillido muy feo, como un lamento, un sonido que no venía de la boca humana, sino de otro lado. Curiosamente, en ese momento las luces comenzaron a temblar, como si las hubiera golpeado muy fuerte una ráfaga de viento. Las luces se deformaron, se hicieron más chicas, parpadearon y finalmente se desvanecieron por completo, como si alguien las hubiera apagado con un chasquido. Mi papá siguió manejando, temblando tanto que apenas podía controlar los pedales. La señora se acomodó como si nada hubiera pasado, respiró hondo y le dijo: Gracias por no detener el taxi, señor. El resto del camino fue un silencio sepulcral, ya que mi padre tenía miedo de preguntar cualquier cosa. Sabía que estaba enfrente de algo que no entendía. Después de mucho manejar llegaron a la casa de la señora, una casita muy vieja que estaba en la entrada del pueblo, y ahí ella le pagó como siempre. De regreso mi papá le preguntó si las luces iban a aparecer de nuevo en el camino porque tenía mucho miedo, pero la mujer le dijo que no, que ellas no venían por él, así que podía irse con calma. Mi papá se regresó como alma que lleva al diablo. Por suerte, y así como lo dijo la mujer, o la bruja mejor dicho, esas luces ya no aparecieron más en el camino. Mi papá dice que esa fue de las últimas veces que le hizo el viaje a la señora porque le daba mucho miedo saber que llevaba una bruja en el taxi. Pero no una bruja de esas de los rezos y las limpias, no, sino una bruja de verdad, de esas que se convierten en bolas de fuego. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola Memo, en esta ocasión te voy a contar algo que me pasó una noche a las afueras de Toluca, que es donde yo trabajo todavía. Sé que lo que les voy a contar nadie me lo va a creer y van a decir que vi mal, pero les juro que sí pasó. Yo tengo poco más de 12 años trabajando como taxista. Opero en una base que queda a las afueras de una famosa plaza del norte de la ciudad, pero no quiero decir el nombre para no ventilar información que no es necesaria. Esto me pasó hace 5 años atrás más o menos. Aquella vez era casi la 1 de la mañana cuando venía relajado, manejando, después de haber ido a dejar una pareja de pasajeros a las orillas de la ciudad. Todo estaba muy tranquilo, tan tranquilo que hasta el ruido del motor me daba sueño. Pero de la nada el taxi empezó a fallar. Primero fue un jalón fuerte, luego otro, y al final el carro se apagó como si alguien le hubiera cortado la vida de golpe. Intenté encenderlo varias veces, claro, pero nada. El motor ni siquiera tosía. Al sentir aquello, por suerte, logré darme tiempo de estacionarme a un lado de la calle y me bajé muy molesto, pensando que era la batería o que algún cable se había zafado. Luego abrí el cofre, revisé todo lo que pude, pero no encontré falla alguna. No olía quemado, no había ruptura de ninguna manguera, nada fuera de lo común. Yo empezaba a desesperarme porque no había nadie cerca. La calle estaba sola y la oscuridad se sentía pesada. Saqué un cigarro para tranquilizarme y me senté en la banqueta a fumarlo. Y fue mientras daba la primera fumada que escuché el ladrido de un perro. Este no fue un ladrido fuerte, era un ladrido bajito, como si el animal estuviera gruñendo apenas. Volteé buscando de dónde venía el sonido y lo vi. Bajo un poste de luz que apenas alumbraba,
estaba un perro negro, flaco, con el pelaje enmarañado como de esos perros callejeros tal cual. Lo raro era que el perro no se movía, solo estaba ahí, viéndome fijamente. Al principio no pensé en nada, pero luego me di cuenta que la cara del perro se veía diferente. Le eché otra mirada y me di cuenta que no estaba mal. La cara del perro no era la de un perro. Esta tenía algo humano. Los ojos demasiado grandes y la boca curvada hacia un lado como si intentara sonreír o imitar una risa humana. Pensé que estaba viendo mal por el humo del cigarro porque estaba cansado, así que me levanté y le chisté para espantarlo. Le grité que se fuera y le movía las manos para ahuyentarlo, pero el animal ni siquiera parpadeó, solo me seguía viendo con esa cara que no cuadraba, esa mezcla horrible entre hocico y mandíbula humana. Sentí que se me enchinó todo el cuerpo. Inhalé hondo para calmarme e intenté nuevamente arreglar el motor, pero las manos me temblaban y era muy complicado hacerlo en ese estado. Pero cuando levanté otra vez la cabeza, ya no había un perro. Ahora había dos perros parados en el mismo punto, bajo el mismo poste de luz perfectamente quietos, y los dos con unidad, con la misma cara, una cara de persona, como si estuvieran estudiándome, como si estuvieran ahí esperando algo de mí. Yo estaba sudando frío, mirando hacia todos lados buscando ayuda, porque esos animales no se movían como animales normales. Ellos no respiraban fuerte, no gruñían, no mostraban los dientes, solo estaban ahí parados observándome, como si estuvieran planeando algo. Tragué saliva y sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando pensé que quizás no eran perros, que quizás eran otra cosa, algo que se disfrazaba de animal para merodear por la zona. Fue en ese momento cuando ya me preparaba para tirarme dentro del taxi y encerrarme, que vi a una persona caminando por la banqueta pasando justo enfrente de mí. Se trataba de un hombre como de unos 40 y tantos años, con un abrigo viejo y una linterna pequeña en la mano para alumbrarse por las calles oscuras. Él me vio inclinado sobre el motor y se acercó para preguntarme si necesitaba ayuda. Se veía muy tranquilo, como si estuviera acostumbrado a pasar por esos rumbos tan solos. Le dije rápido que el taxi se había averiado y que lo más extraño era que hace unos momentos vi a dos perros con cara humana, mismos que estaban parados bajo el poste de luz más adelante. Para mi sorpresa, el hombre no se rió, ni se espantó, solo me dijo: Sí le creo, amigo. Por este lado pasan cosas bien raras. No es la primera vez que me dicen que ven a personas con cara de persona. Cuando él me dijo eso, sentí que me flaqueaban las piernas, pues yo esperaba que me dijera que estaba loco, que me había confundido, que era el cansancio, pero no. Sin embargo, el señor lo dijo como algo normal, como si ya supiera todo eso. Luego de eso, los dos miramos aquel poste, pero para entonces ya no había nada. No había ni perros, ni sombras, ni ruidos, absolutamente nada. Aprisa y muerto de miedo, entre ambos revisamos el motor y en cosa de minutos, el hombre encontró el problema que tenía, un cable flojo que según yo, no tenía por qué estar zafado. Lo arreglamos en silencio sin levantar mucho la vista, como si no quisiéramos ver alrededor. Cuando el taxi encendió y el motor volvió a la vida, le di las gracias con voz temblorosa y le pregunté si le daba un aventón para su casa. Pero el señor me dijo que vivía a 2 cuadras de ahí nada más. Y bueno, él ya sabía cómo estaba la zona y no tenía miedo, o al menos no tanto miedo como yo. Así que solo me dijo que me fuera y que por un rato no regresara de ese lado de la ciudad. Subí el taxi sin pensarlo y arranqué tan rápido como pude. Por miedo no volví a mirar por el retrovisor, y por ese mismo miedo no quise saber otra vez de esos perros con cara humana. Desde aquella noche no he aceptado más viajes hacia ese rumbo, y cada vez que paso cerca de esa zona, siento que la piel se me eriza, como si los perros con cara de persona todavía estuvieran ahí. La verdad, no sé qué rayos eran esas cosas, por qué estaban ahí, y de dónde demonios salieron.
Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Comunidad, les voy a contar lo que pasó hace unos años cuando trabajaba de taxista nocturno en una zona rural que conecta Manizales con Neira en mi natal Colombia. Un tramo que de día es tranquilo, pero en las noches parece simplemente otro lugar. Yo conocí esa carretera como la palma de mi mano porque la había manejado cientos de veces. Pero una noche, cuando iba regresando después de dejar un viaje en una vereda conocida, la carretera dejó de comportarse como lo que era, una carretera, y se convirtió en algo que todavía no entiendo. Todo fue tan real que cuando lo cuento todavía me sudan las manos. Esa noche había neblina, pero no tan densa como para detenerse. Era neblina liviana, blanca, que flotaba simplemente a media altura. Yo vine relajado escuchando un poco de música en la radio. El motor iba perfecto y pensé que llegaría rápido a casa para dormir un par de horas antes de empezar con el turno matutino. Pero después de unos 15 minutos de manejo me di cuenta de algo raro. Había pasado 2 veces por el mismo puente. Al principio pensé que me había distraído, que la noche me estaba jugando una mala pasada, pero cuando pasé por el mismo letrero azul que decía "curva peligrosa, más adelante, reduzca velocidad", supe que no era mi imaginación. Este era exactamente el mismo letrero, con el mismo grafite chiquito en la esquina. Me puse tenso, miré el reloj y apenas habían pasado 20 minutos desde que salí de la vereda. Aún así seguí adelante porque no había vuelta atrás. Esa era una carretera de un solo sentido y puro barranco a los lados. Pero esa carretera seguía repitiéndose. Los mismos árboles torcidos, el mismo tronco caído a un lado, la misma desviación que ya sabía que no debería tomar. Todo idéntico, y lo peor, la neblina iba creciendo, volviéndose tan gruesa que parecía un algodón húmedo pegado al parabrisas. Yo avanzaba y avanzaba, pero sentía como si no estuviera llegando a ninguna parte, como si la carretera se estirara por sí sola. Cuando pasé por tercera vez por el mismo puente, ahí sí la sangre se me heló. Frené en la orilla, pero no atreví a bajarme. Ahí el aire se sentía más pesado, como si hubiera electricidad en el ambiente. Saqué la cabeza por la ventana y juraría que escuché un murmullo, un sonido tan suave que parecía venir del mismo suelo. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y casi grito. Detrás de mí no había carretera, solamente había neblina sólida, espesa, como si un muro blanco me hubiera tapado todo. Y en esa neblina les juro por mis hijos que se veía algo moviéndose, como una figura que caminaba lento, sin forma, como sombra borrosa. Cerré el retrovisor de golpe porque sentía que si seguía mirando, algo se iba a asomar de ese lado blanco espeso. Pisé el acelerador y avancé con la esperanza de salir al menos al cruce donde siempre vendían tinto, pero al seguir la carretera cambió otra vez. Esta vez no era un puente repetido, era un túnel de árboles tan apretados unos contra otros que apenas dejaban pasar un hilo de luz de la luna. Parecía que estaban atrapados en un sitio que no era de este mundo, o al menos del que yo conocía. La neblina se metía entre las ramas como si tuviera vida propia, formando figuras que desaparecían cuando uno parpadeaba. En ese momento empecé a sentir un sonido dentro del carro, como si alguien respirara en el asiento trasero, pero cada vez que volteaba no había nadie, solo mi chaqueta y una botella de agua moviéndose por el movimiento del taxi. Pero esa respiración era distinta, lenta, profunda, como si alguien enorme inhalara y exhalara dentro del taxi viejo. Cuando la carretera se repitió por cuarta vez, algo cambió. El ambiente dejó de estar solo frío, se sintió pesado, hostil, como si el aire estuviera caliente. Fue entonces cuando escuché una voz, una clarita, como si alguien estuviera sentado detrás de mí. Esta voz recuerdo que me dijo: "No debiste entrar de noche". Yo frené tan duro que mis manos temblaron, pero no quise voltear, pues no podía. En ese momento el taxi empezó a parpadear en las luces.
El tablero titilaba y el motor rugía como si fuera a apagarse. La voz volvió a hablar entonces. De aquí ya no te puedes ir. Solo sentí un golpe de respiración en la nuca, un aire helado que me erizó hasta la espalda. No sé cómo seguí manejando, lo juro. Mi cuerpo iba en automático. Solo sé que apreté el volante con todas mis fuerzas, cerré los ojos unos segundos y recé lo más fuerte que pude. Y cuando abrí los ojos, la carretera era distinta. Ya no era el puente, ni los árboles, ni la neblina viva. Era el cruce principal, el de siempre, con un poste de luz alumbrando y un señor vendiendo tinto como si nada. Miré el reloj, comunidad, y habían pasado 3 horas, pero yo solo recordaba haber estado en el camino no más de 40 minutos. Después llegué a la base casi sin hablar por el miedo de lo que me había ocurrido. Comunidad, se dice que en ese trayecto muchos choferes han vivido cosas raras, sobre todo de relatos de gente que cuenta que la carretera cambia y parece ser otra. No sé si es que uno viaja en el tiempo o qué es lo que pasa, pero ahí suceden cosas raras. Si me lo preguntan a mí, les puedo decir que sí. Esa noche viajé a otra dimensión, o algo parecido. Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Damián y les cuento lo que alguna vez me contó uno de mis mejores amigos que es taxista y le decimos Lucho. Lucho lleva, si no me equivoco, unos 10 años trabajando como taxista de los normales, de los típicos de base y carros rotulados y no lo de aplicación. En todo ese tiempo ya ha tenido sus experiencias y esta es una que me contó hace poco y que quiero compartir con todos ustedes. Espero pueda ser contada en el canal. Todo pasó en un tramo solitario de la carretera rumbo al desemboque de los Ceris en Sonora, México. Un camino que de noche parece interminable, rodeado de puro desierto, silencio y un viento tan helado que te corta el habla. Esa noche, según él, habido dejar un viaje a un pueblito perdido entre los cerros y regresaba tranquilo disfrutando de la carretera vacía. Era eso de la 1 de la madrugada cuando solamente se escuchaba el motor del taxi y las llantas sobre el asfalto chocando, pero también era una noche de luna llena, una luna grandísima que iluminaba el desierto como si fuera de día, haciendo que cada piedra y cada matorral proyectara una sombra muy larga en el suelo. Lucho dice que venía tranquilo con una canción vieja sonando bajito, pero de la nada escuchó algo que no tenía sentido, una clase como de gruñido o algo así, aunque dice que no era el gruñido de un perro ni de un coyote, ni de ningún animal del monte que él conociera. Aquel, según cuenta mi amigo, era un ruido profundo, como si viniera del cielo en lugar del desierto. Al oír eso le dio algo de miedo, así que apagó la radio y bajó el vidrio para escuchar mejor aquel ruido, pensando que quizás era algún camión viejo pasando por otro camino. Pero cerca no había nada, ni una sola luz que dijera que venía otro vehículo. Poco después el gruñido se volvió más fuerte, vibrando por encima del taxi incluso. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo soltar el volante por al menos un segundo. Dice que sobre el pavimento, avanzando junto al movimiento del carro, apareció una sombra tan grande que cubría de extremo a extremo la carretera. Era como si una manta gigantesca estuviera volando encima de él, tapando la luna por intervalos. Al principio pensó que era una nube, pero la luz de la luna era tan fuerte que no había ninguna nube cerca. La sombra no tenía forma definida, pero estaba ahí, muy grande. Lucho sintió que el aire se hizo más frío, porque esa sombra parecía moverse, extenderse, doblarse, como si tuviera alas por momentos. En ese momento el gruñido volvió a escucharse, esta vez tan nítido que hasta vibraron los cristales del taxi. Lucho frenó sin pensarlo y sacó la cabeza de la ventana, y lo hizo mirando hacia arriba. Pero lo que él vio dice que nada más le ha provocado burlas, pero que no había manera de confundirlo. Aquello sí era un ave,
claro, pero no un ave común y corriente. Aquella cosa volaba a unos 50 o 60 metros sobre él, moviendo las alas de una forma que no parecía de este tiempo, como si empujara el aire con una fuerza brutal. Pero era monstruoso, medía al menos 20 o 30 metros de largo, con una envergadura tan grande que su sombra cubría la carretera completa. Las alas no eran plumas como tal, al contrario, parecían membranas gruesas con piel tensa, casi transparente. Y la cabeza era alargada, huesuda, con una especie de cresta detrás y un pico enorme que no parecía ninguna especie que él conociera. Lucho no sabía si estaba soñando o si se estaba volviendo loco de cansancio, pero aquella cosa se veía demasiado real, demasiado sólida como para ser una ilusión. Era como ver un dinosaurio volando sobre el taxi. Ya después de haber escuchado la descripción y buscar más tranquilo, dice que esa cosa era lo que se conoce como un pteranodón, una clase de ave dinosaurio como la que ustedes están viendo en pantalla y como él recuerda haber visto en documentales. Pero esta cosa era mucho más grande, más oscuro, y sus alas hacían un ruido grave al moverse. Por un instante pensó que era una bestia que iba a atacarlo, que caería en picada para llevárselo, pero no. El animal, o lo que fuera, simplemente volaba encima de él manteniendo el ritmo del taxi, como si lo estuviera siguiendo u observando. Lucho quiso grabarlo o tomarle una foto, algo, pero dice que las manos le temblaban tanto que ni siquiera le dio tiempo de pensar en ello. Tampoco quería acelerar porque tenía miedo que cualquier movimiento brusco pudiera llamar la atención de esa cosa, ya que existía la posibilidad de que no lo hubiera visto. Así que siguió manejando despacio con la cabeza medio asomada y el corazón latiéndole muy fuerte. Esa criatura siguió volando encima del taxi durante varios minutos. 2 minutos que a Lucho le parecieron eternos, como si el tiempo se hubiera detenido. Podía ver sus alas recortadas contra la lona, podía escuchar cada gruñido, cada golpe en el aire, cada aleteo lento como si el animal no tuviera prisa. Y al final, así como esta ave, este dinosaurio apareció, se fue. En un parpadeo el monstruo inclinó sus alas gigantes y se elevó hacia el cielo abierto del desierto, alejándose con un movimiento tan suave que parecía flotar. En cuestión de segundos dice Lucho que desapareció entre las montañas lejanas, dejándolo completamente solo, temblando, con las manos frías. Lucho dice que tuvo que detenerse un par de veces para respirar y convencerse de que no estaba soñando, y cuando llegó de vuelta a la base, no dijo nada por miedo de que se rieran de él. Solo se encerró en el taxi unos minutos agarrándose la cabeza y temblando como si hubiera sobrevivido a un accidente. Así pasaron varios días antes de que él se animara a contarlo, y cuando lo hizo, algunos se burlaron. Es por eso que les decía que la gente se ríe cuando él les cuenta lo que vivió. Pero dice mi amigo, y esto lo doy como dato curioso, en la Sierra de Sonora se cuenta de muchos avistamientos de una ave gigantesca que vuela por las noches y que según la gente que lo ha visto, no es ninguna ave conocida, sino que es algo diferente. También muchos destacan que se trata de un dinosaurio, que lo que vive ahí es una ave voladora de otra época, un dinosaurio que se trata de un pteranodón. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.